Al cabo de aproximadamente 5 años, se ha hecho justicia, se ha dirimido, por lo menos por parte de organismos del Estado, en cuanto a la demanda por injurias en contra del expresidente Rafael Correa, que tantos problemas personales le trajo a usted. Coméntenos cómo ha vivido usted estas situaciones y qué es lo que viene más adelante en este tema. Buen sábado con todos. Bueno, tras 5 meses de la sentencia absolutoria que declaró nuestra libertad en el caso de la demanda seguida por el expresidente Correa y Alexis Mera, justamente por el caso Chevron, porque como usted recordará, la acusación en mi contra se basa en un reportaje publicado el año 2013 en la revista digital Plan B, titulado El expediente Chevron, en el que supuestamente yo habría publicado información presuntamente reservada del gobierno que ponía en evidencia que el gobierno de Correa había contratado estudios jurídicos en Estados Unidos para defenderse de Chevron, pero que estos estudios jurídicos, al menos uno de ellos, Foley Hall, trabajó antes para Chevron. Es decir, lo que acaba de pasar con la sentencia de La Haya confirma exactamente la validez y la certeza de aquella investigación publicada en octubre del año 2013 y que dio paso a esta brutal arremetida judicial y al allanamiento a mi casa en diciembre, el 26 del año 2013, con un acto urgente bajo la acusación falaz e infame de que Clever Jiménez y Fernando Villavicencio habríamos hackeado las cuentas de la Presidencia de la República para obtener información secreta, según ellos, vinculada al caso Chevron. Ahora la policía, mejor dicho, el Ministerio del Interior, dispuso a la Policía Judicial que se devuelvan todos los bienes incautados, y eso ocurrió antier. He recibido la computadora, estoy aún revisando la información. Debo decir que gran parte de la información que contenía esa computadora, información muy valiosa, la cual todavía no ha sido revelada, y principalmente información del caso Chevron, se encuentra ahí, y en los próximos días y semanas ofreceré al país nuevos reportajes y el contenido de esta información que sin duda dará más luces sobre la enorme corrupción del gobierno de Rafael Correa. ¿No quedó usted, cuando se dieron estos sucesos hace aproximadamente 5 años, con un backup de todo lo que contenían esas computadoras? Tenía una gran parte de esa información, un backup y en la nube, en cuentas de la nube, pero hay información que yo no logré todavía archivar a esa época y que hoy acabo de revisarla y efectivamente está ahí. Por eso digo, ese es el aspecto positivo de poder tener esa información, que fue el objetivo de Correa, impedir que esa información salga, y ahora poder compartir con la ciudadanía. ¿Alguna injerencia en este hecho, me refiero, en la devolución de sus bienes, ha tenido la nueva ministra del Interior, María Paula Romo? Bueno, me tuvieron de Herodes a Pilatos durante 5 meses. Estamos hablando del mes de febrero, en que la Corte Nacional de Justicia señaló nuestra inocencia y dispuso a las autoridades policiales el levantamiento de las medidas cautelares y la devolución de los bienes incautados. Yo he tenido que hacer sendos pedidos a la Corte, a la Fiscalía General del Estado, y reitero, se han demorado 5 meses hasta que al final pedí públicamente a la ministra del Interior, y en 48 horas yo dispuso a la Policía Judicial que se nos devuelvan los bienes incautados, y eso pasó antier. Lo mismo ha sucedido con los bienes de Clever Jiménez. Los bienes de Clever Jiménez están ahí, yo los vi. Entiendo que él los retirará en las próximas horas. En cuanto a los procedimientos que se siguieron, ¿algún tipo de reparación aspiran ustedes? Estoy trabajando ya con los abogados una acción penal en contra de todos quienes provocaron esta persecución judicial, porque luego de una sentencia absolutoria queda claro, primero, quienes se idearon esta macabra tesis de pedir un acto urgente para obtener información acusándonos falsamente de hackeo. O sea, imagínense la temeridad que significa esto de acusar a un periodista y a un legislador de haber hackeado
las cuentas de la Presidencia de la República. Con esta acusación falaz, Correa y Mera pidieron un acto urgente al fiscal de esa época, Galo Chiriboga, quien ni corte ni perezoso autorizó el allanamiento y pidió al juez Jorge Blum que disponga, y al juez de la Corte Nacional, y eso es lo que pasó. Y no solo que dirigieron el allanamiento en mi casa, sino que allanaron el templo de la democracia, un hecho insólito, sin precedentes en la historia democrática de este país. El presidente Correa y la cadena de mandos judiciales y fiscales y Gabriela Rivadeneira, que tendrá que responder ante la justicia, autorizaron allanar el despacho de un legislador y llevarse la información que él, como parte de su trabajo de fiscalización, estaba realizando. Yo voy a presentar, reitero, una acción penal en contra de Rafael Correa, de Jorge Glass, de todos los abogados de la Presidencia de la República que participaron en este allanamiento, porque ellos fueron los abogados de Mera, agentes de la CNI, que ingresaron a mi departamento y se llevaron ellos la computadora. Por eso el país pudo saber al día siguiente, cuando Alexis Mera salió con su teléfono y documentos y Correa igualmente, a decir, aquí tengo más de 1,000 documentos obtenidos de la computadora de Villavicencio. Esto se atrevió a decir este señor Mera, que dicen que es abogado y fue secretario jurídico de la Presidencia. Eso significa que ellos rompieron la cadena de custodia y tuvieron acceso a información privada. Lo propio de esa demanda se extenderá al ex juez Jorge Blum, quien fue el que autorizó el allanamiento, a Galo Chiriboga, que igualmente autorizó el allanamiento de mi casa y a la Asamblea, al fiscal que dirigió el allanamiento de mi casa, el brutal allanamiento en Navidad del 2013, me refiero a José Luis Jaramillo. Es el mismo fiscal que estuvo en los operativos en contra de los 10 de Oluncoto y los chicos del Central Técnico, y que ahora goza de una notaría en la ciudad de Quito, y por supuesto a los mandos policiales que cometieron esta atrocidad en mi contra. Con similar gravedad por los hechos, pero convirtiéndose quizá en un caso más delicado porque se violan privilegios que tienen los legisladores. La situación de Clever Jiménez, ¿qué seguimiento tendrá? Pues en este caso, él era un legislador del país, un legislador tiene inmunidad parlamentaria que fue violentada por la Asamblea. ¿Qué consecuencias podría traer esto? Claro, mucho más grave, porque estamos hablando de que se allanó el despacho de un legislador en la Asamblea Nacional, en un operativo policial del Grupo de Intervención y Rescate con agentes de la Secretaría de Inteligencia, de la Policía, reitero, fiscales, ingresaron a la Asamblea Nacional con autorización de la presidenta de la Asamblea, sin previamente haber obtenido la autorización del Pleno y de haber levantado la inmunidad parlamentaria del legislador. O sea, esto es gravísimo. Esto es gravísimo lo que pasó con Clever Jiménez, porque significa haber atentado contra un principio básico que tienen los legisladores y la Asamblea, que es la inmunidad parlamentaria. Yo entiendo que Clever estará en la misma dirección, impulsando procesos penales para hacer justicia, porque si no hacemos justicia, esto se va a volver a repetir. En estas curvas y estas paradojas que trae la vida, Gabriela Rivadeneira se encuentra ahora también en el ojo de la tormenta, no solamente por el arrinconamiento, si podemos calificarlo así, que han sufrido los fieles correístas, pero en esta semana ella ha sido también objeto de acusaciones muy graves, muy delicadas. Es una de las legisladoras que habría estado cobrando a sus colaboradores coimas. Es una situación realmente digna de comentarlo. Bueno, mire, en este país que se han llevado en pesos refinerías, campos petrolíferos, que se han llevado 60,000 millones de dólares, ahora ya que se nos el rosario de las deudas de la iglesia, pues eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, si se han llevado la fuerza de trabajo de los empleados de la Asamblea, eso significa lo que pone en evidencia un enorme reflector en el nivel de putrefacción de la política en este país. Pero no dejaban un resquicio sin explotar. No, todo. Donde camina un centavo, donde hay cómo explotar y extorsionar, esto estaban haciendo sus negocios, su calidad de vida, eso me refiero a nuestro país. Pero vea, este tema del cobro del peaje, o mejor dicho, del robo de la fuerza laboral a los trabajadores de la Asamblea, no es
solamente parte del gobierno de Correa, lo hacen todos los partidos. Nosotros tenemos evidencia, no solo de esas acciones que han realizado los asambleístas del país y otros en ese periodo, sino que es una vieja práctica del Congreso Nacional en su momento y de la Asamblea. Los legisladores, los diputados y diputadas contrataban personal y les pagaban la mitad o menos de la mitad. O tenían otros trabajadores que solo ponían el nombre, ¿sí?, pero que cobraban, los que cobraban eran otros. Así que reitero, esta es una práctica vieja que pone ante los ojos de los ecuatorianos el nivel de putrefacción de la política en este país. Y lo hacen los padres de la patria. Pero vayamos a temas que pueden ser mucho más relevantes para el Ecuador, aunque siempre los temas de ética, de moral son relevantes. Pero es el caso Chevron, que podría significar multas, indemnizaciones enormes, que podrían incluso desestabilizar a la frágil economía ecuatoriana. No se sabe exactamente qué es lo que va a suceder en las próximas semanas. En menos de 3 meses se tendrá ya claridad en estos temas y el gobierno de Lenín Moreno se va curando en salud. Ha señalado que se seguirá juicios de repetición en contra de los integrantes del régimen de Rafael Correa por haber utilizado fondos públicos contra Chevron, pero hablan de una danza de millones que se la gastó más en propaganda antes que en realidad defender los intereses del país. ¿Qué es lo que puede suceder en este tema, licenciado Villavicencio? Vea, lo que está haciendo el gobierno de Moreno, y con dolor, es un show. No tengo ningún problema en decirlo, porque ellos fueron parte de la campaña La Mano Sucia de Chevron. Ellos sabían perfectamente. Mire usted que se han demorado más de un año el gobierno de Lenín Moreno en reaccionar frente a los procesos judiciales de Chevron, que ya llevan más de 20 años a nivel internacional. En el caso del fallo de La Haya, que acaba de publicarse ayer, ese caso ya tuvo una sentencia anterior hace varios meses, y el gobierno del presidente Moreno cerró la boca, no dijo pío. Ahora, cuando ya tienen una sentencia final, el día anterior a que se haga pública la sentencia, vienen a, como usted acaba de decir, a intentar curarse en sano, diciendo que van a repetir, que van a seguir juicios de repetición en contra de los autores. Cuando, yo les invito a los ecuatorianos, lean el expediente Chevron. Acabo de publicar en mi portal periodismodeinvestigación.com la fuente, y en Plan B, desde el año 2013, ahí está publicado una investigación de la historia de Chevron y las demandas en contra del Estado ecuatoriano. Mire, yo le invito a que los ecuatorianos reflexionen sobre lo que pasó con Rafael Correa el año 2016, cuando dispuso él el pago de $112 millones a la compañía Chevron por el laudo arbitral de otro laudo de la Corte de La Haya en el caso Chevron 2. ¿Qué es lo que hizo Correa? Cuando todos estaban de acuerdo, porque ahí no había morenistas ni correístas, ahí solo había correístas. ¿Se acuerdan? El 2016, a raíz del terremoto, Correa dispuso que se tomen $112 millones de las cuentas del terremoto, de las cuentas de reparación de las provincias de Manabí y Esmeraldas, para pagar a la multinacional. Y ahora sale Correa a decir que hay un pacto de Moreno. No, señores, aquí lo que están actuando es en un concierto de intereses para perjudicar al Estado ecuatoriano. Yo advertí el año 2013, estamos hablando del 2013, 5 años atrás, de que la justicia de los Estados Unidos ya estaba investigando la operación fraudulenta del correísmo que había metido la mano en la justicia de Ecuador para alcanzar una sentencia, como una sentencia de la Corte de Sucumbíos. Este no es un caso nuevo. Publiqué hace casi un año, si ustedes revisan el portal Focus, un reportaje donde yo revelo cómo el gobierno de Correa pagó con fondos especiales
de la Secretaría de Inteligencia, SENAIN, al abogado de los demandantes, al señor Pablo Fajardo. Ahí están las copias de las facturas, de los recibos, varios pagos de $50,000 realizados por el gobierno de Correa, con gastos especiales al abogado de los demandantes. Haber hecho ese pago significó haberle puesto en bandeja de oro pruebas a la compañía Chevron para que gane el juicio en La Haya y también el juicio Rico. Le quiero recordar que Chevron hace ya casi un año ganó en última instancia la sentencia del juicio Rico en Nueva York, donde se señala exactamente lo que acaba de señalar la Corte de La Haya. ¿Qué es lo que señaló el juicio Rico, el Tribunal de Nueva York? Que funcionarios del gobierno de Correa ayudaron y facilitaron a los demandantes de la Amazonía para obtener una sentencia fraudulenta que le obligó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares. Esto, compatriotas, este fallo de La Haya le convierte al Ecuador en un paria de la justicia. Es la derrota judicial más grande de la historia del Ecuador. Nos obligan a los ecuatorianos a pagar 9.500 millones de dólares a reparar los daños ambientales realizados por Chevron Texaco y encima de ello a pagar una multa, una indemnización a la compañía. O sea, esto no tiene precedentes. Y claro, ahora viene el gobierno de Lenín Moreno, con todo respeto, por Dios, no nos vean la cara, a decir, vamos a hacer un juicio de repetición. ¿Ustedes, compatriotas, creen que aquí en este país va a haber un juicio de repetición? En la historia del país ha habido siquiera un juicio de especulado exitoso que haya mandado a la cárcel. Que me digan a cuántos han mandado a la cárcel en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Por qué no le han seguido un juicio de repetición a Jorge Glass por el tema de Refinería Esmeraldas o a Rafael Correa por otros casos? No han iniciado un solo juicio de repetición contra nadie, ni habrá. Miren el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Petit Corte. Ya ha pasado, ¿cuánto? Más de un año. Dijeron que iban a hacer un juicio de repetición en contra de los responsables hasta el día de hoy. Esto que acaba de hacer el procurador y la presidencia de la República es puro show mediático para endulzar el paladar y el oído de la gente. Aquí no va Pero a pasar nada. este tema de Chevron es sumamente grave. Podría ser la gota de agua que llene el vaso, que provoque una tácita quiebra de la economía del Estado ecuatoriano. A lo mejor lleve a Ecuador a un default si es que este tema progresa como se prevé y se teme tras los resultados de ayer. Pero culminemos, licenciado Villavicencio, con un breve comentario sobre ese estado de propaganda en el que se sumió al país con el uso discrecional e irresponsable de la cosa pública. Pero miren, mucho más grave. Mientras el gobierno de Moreno está quejándose con dolor y con razón del fallo de La Haya que le obliga al Estado ecuatoriano a pagar a Chevron, no dicen nada, ni la prensa del país dice nada de lo que acaba de hacer el gobierno de Moreno. Acabamos de regalarle a la compañía Petrobras 347 millones calladitos. O sea, mientras nos estamos subiendo el precio de la gasolina para tapar este hueco fiscal, mentira, nos van subiendo el precio de la gasolina para pagarle a Petrobras que le quiere demandar en el CIADI, por favor. Si quiero advertirlo de esto ayer en otros medios de acá, que ya hay otro pedido de la multinacional Petrobras para que el Estado ecuatoriano le pague 242 millones adicionales. ¿Cómo es que el gobierno del presidente Moreno le paga? ¿A nombre de qué le paga a esta multinacional que estafó al Estado ecuatoriano en la operación del Campo Palo Azul que yo mismo denuncié? O sea, realmente a mí me duele. Y tampoco dice la verdad completa. ¿Por qué no dice la verdad completa el señor Juan Sebastián Roldán? Que el abogado o que los abogados de la multinacional Chevron, a quienes Correa llamó los de patria, ¿se acuerdan ustedes? ¿Quiénes son los abogados de Chevron en el Ecuador? El estudio jurídico Pérez Bustamante y Ponce. ¿Quién es parte del estudio jurídico, socio principal? El tío del señor Juan Sebastián Roldán, Francisco Roldán. Y aquí tenemos que decir las cosas de verdad. Yo no me voy a callar, sea quien sea. Esa es la verdad. Bien, queremos agradecerle al licenciado Fernando Villavicencio. Realmente cierra con noticias preocupantes para el país esta semana. El caso Chevron tendrá importantes derivaciones. Gracias a Fernando Villavicencio, periodista de investigación, experto en temas petroleros. Él ha sido el denunciante de los principales casos de corrupción que han afectado al gobierno del expresidente Rafael Correa. Muchos de estos casos han sido y están siendo investigados y otros ventilados ya en las Cortes ecuatorianas.